Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 1. Continuamos en un estudio de la creación, el relato de la creación, el único relato con autoridad de la creación que es dado en el primer capítulo del primer libro de la Biblia, el libro de los principios, Génesis. Permítanme leer hasta el versículo 13. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla esté en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Ahora permítame resumir lo que la palabra de Dios hasta aquí en Génesis ha enseñado acerca de los orígenes. Con un entendimiento claro, simple, sencillo del texto, el relato inescapable dice que el Dios eterno creó de la nada, sin material preexistente, los cielos y la tierra, lo cual simplemente significa el universo. Él creó el universo, como lo vemos ahora, en una secuencia de 6 días solares. Los primeros 3 acabamos de verlos en el pasaje que acabamos de leer. Él concluyó su creación, como lo descubriremos, en el 6º día al crear al hombre a su imagen, un ser inteligente con personalidad, con conciencia de sí mismo y cognición. Este relato de la creación, esta creación ocurrió en un periodo de una semana de días normales, alrededor de 6,000 o algo alrededor de ese tiempo de años atrás. La creación entera era madura y tenía apariencia de edad en el instante que fue creada. La muerte no existía, ni tampoco existía ningún tipo de influencia que corrompiera la creación, y la creación era buena. La muerte y la corrupción entraron a la creación por primera vez en la caída de Adán y Eva, lo cual se registra en el 3er capítulo de Génesis. Cuando ellos pecaron en desobediencia a Dios, la muerte entró en la escena. Antes de eso no había muerte. Eso significa que no pudieron haber procesos de evolución porque nada murió. Más adelante, la superficie de la tierra fue reformada drásticamente y dramáticamente por el gran diluvio universal, descrito más adelante en el libro de Génesis. Un diluvio el cual rearregló a la tierra de manera cataclísmica, conforme el agua se levantó literalmente por encima de las montañas, descendiendo de arriba y también saliendo desde las profundidades de la tierra. Como resultado de ese diluvio, únicamente 8 personas sobrevivieron: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas, y los animales que estaban en el arca, y a partir de ahí se llevó a cabo la población de la tierra. Ese es el registro de Génesis. La ciencia no es una hermenéutica. La ciencia no es un principio para interpretar Génesis o cualquier otro pasaje de las Escrituras. Y la precisión del relato de Génesis no es diferente de ningún otro texto bíblico. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura fue movida en los corazones de los hombres, producida en los corazones de los hombres por la obra del Espíritu Santo, de tal manera que escribieron exactamente lo que el Espíritu quiso que dijeran. Y Jesús lo resumió cuando dijo en Juan 17:17, tu palabra es verdad.
Ahora, a partir de ese cimiento, debemos concluir que cualquier forma de evolución es una contradicción y negación de la revelación clara de las Escrituras. Y me refiero a cualquier forma. Venga de un evolucionista ateo como Julian Huxley, o venga de un evolucionista teísta como Hugh Ross, cualquier forma de evolución es una contradicción y negación de la revelación clara de las Escrituras, la cual indica que en algún punto alrededor de hace 6,000 años atrás, Dios creó el universo entero como lo conocemos en 6 días de 24 horas. Solo hay una fuente del relato de los orígenes y esa es la Biblia, la palabra de Dios. Y en particular y en específico Génesis capítulo 1. Y como lo he estado diciendo, no hay hechos científicos que contradigan de manera necesaria el relato de la creación de Génesis, sino que más bien toda la verdadera ciencia apoya la enseñanza de la creación bíblica. Tiene que ser de esa manera porque Génesis es verdad. Por lo tanto, toda la verdadera ciencia apoya el relato del Génesis. Es algo difícil que la gente admita esto, porque la ciencia durante tanto tiempo ha reinado como algo supremo en el trono del pensamiento contemporáneo. A la evolución se le ha dado, de hecho, se ha vuelto un absoluto en nuestra sociedad, pero prácticamente se está deshaciendo de manera sistemática desde diferentes ángulos. Entre más conocemos acerca de la naturaleza del universo, entre más entendemos la imposibilidad absoluta de que haya algún tipo de evolución, inclusive al grado, y esta es una fuente interesante que es citar, que Robert E. Smith, un miembro afiliado de la Unión de Libertades Civiles de Norteamérica en la parte occidental de Missouri, de quien ustedes probablemente saben que no es ningún amigo de las Escrituras, dijo lo siguiente, y cito, durante los últimos 5 años he seguido muy de cerca la literatura creacionista y he asistido a conferencias y debates de temas relacionados, y únicamente en base a los argumentos científicos pro y contra o a favor y en contra, me he visto forzado a concluir que el creacionismo científico no solo es una teoría viable, sino que ha alcanzado cierta reputación, si no es que superioridad sobre la teoría normativa de la evolución biológica. Que este deba ser el caso es algo sorprendente, particularmente a la luz de lo que se nos enseñó a la mayoría de nosotros en la escuela primaria y secundaria. Y prosigue. En términos prácticos, la última década de actividad intensa por parte de los creacionistas científicos ha dejado a la mayoría de los profesores evolucionistas indispuestos a debatir con los profesores creacionistas. Muchos de los evolucionistas han sido públicamente humillados en dichos debates por su propia falta de erudición y por la debilidad de su teoría. Fin de la cita. Paul Ackerman ha escrito un libro llamado Después de todo es un mundo joven. Y en él dice esto. Algunos de ustedes han ido a Disneylandia, lo puedo ver. Y en el libro él dice lo siguiente, y cito, permítame ser claro en este asunto. Los evolucionistas por todo el mundo han tenido que aprender de manera difícil que la evolución no puede sostenerse frente al creacionismo de ninguna manera en una situación de debate justo e imparcial, en donde lo que está en juego son los corazones y las mentes de audiencias inteligentes, indecisas, no obstante objetivas y de mente abierta. La experiencia probará que lo mismo es el caso también en el asunto de la edad. Las creencias evolucionistas acerca del origen y el desarrollo de la vida no pueden resistir el escrutinio de una oposición informada, y tampoco los evolucionistas pueden decir que el universo ha existido durante 10 a 20 billones de años y la Tierra durante 4,5 billones de años. Retrasar el colapso de la aceptación pública de dichas declaraciones será necesario para que los científicos evolucionistas eviten cuidadosamente el debate. Fin de la cita. No pueden sobrevivir un debate y por lo tanto no van a debatir. Ahí tienen una ilustración tras ilustración acerca de la ciencia. Alguna faceta de la ciencia que apoya una tierra joven y un relato bíblico de la creación. He tratado de darle algunas conforme hemos avanzado a lo largo de nuestro estudio, y aquí hay una que para mí es algo fascinante. De vez en cuando usted ve en el reporte del clima que hay alguna indicación de cuántas gotas cayeron,
y se añade a 1/10 de pulgada o a media pulgada o a 3 pulgadas o lo que sea. No es una prueba muy sofisticada la que llevan a cabo para determinar eso. Simplemente tienen un contenedor con una parte abierta y cuando llueve, miden cuánta agua está en el contenedor. De hecho, usted puede realizar esa evaluación científica. Llueve cierto número de gotas de aguas y llena el contenedor hasta cierto nivel. Después pueden salir, después de que prácticamente dejó de llover, y determinar cuánto llovió al medir la cantidad de agua en el contenedor. Ahora es posible, mediante ese método simple, con una pequeña modificación en su procedimiento, prácticamente convertir la medida o el medidor de lluvia en una especie de reloj. Supongamos que vivimos en un lugar en donde llueve continuamente y llueve a un paso o a un ritmo conocido. Cuando establecemos el contenedor, cuando lo colocamos afuera, en esas condiciones de lluvia continua, en un paso o en un ritmo conocido, por lo tanto, podemos saberlo al medir cuánta agua está ahí en el contenedor y determinar cuánto tiempo ha pasado. Bastante obvio. De tal manera que el contenedor con el agua se convierte en una medida de tiempo, se convierte en una especie de reloj. Entre más tiempo el contenedor ha estado afuera, más agua va a estar ahí. Entre más agua hay ahí, más tiempo ha estado afuera. Entonces podemos medir cuánto tiempo ha pasado por la cantidad de agua que está en el contenedor. Ahora, yo sé que no estoy aquí presentándoles algo que demanda mucha inteligencia. Solo quiero darles una ilustración simple. Y cuando usted ve a la gente en la parte sur de California hacer un camino, ahí trazar un camino a lo largo de una montaña, y prácticamente abren una brecha, quitan un pedazo de la montaña para hacer un camino, y ve usted la parte, el lado de esa montaña cortado, usted ve varias líneas de estratificación, líneas de estratos, o cuando va al Gran Cañón y ve las impresionantes capas de estratos geológicos que hay ahí, usted está viendo lo que los evolucionistas suponen que ha sido esta prácticamente acumulación de sedimento continua durante billones y billones y billones de años. Los evolucionistas creen esto. Ellos creen que prácticamente durante billones de años este sedimento se ha estado acumulando. Pero hay varias maneras en las que se presentan problemas para ellos, y aquí hay uno que me parece muy interesante. Los científicos le pueden decir prácticamente con qué frecuencia los meteoros inundan la Tierra. No tanto que inunden, sino que caen en la Tierra. Han medido eso durante mucho, mucho tiempo. Le pueden decir cuántos meteoros se queman en el espacio antes de que lleguen a la Tierra y cuántos meteoros, generalmente algunos muy pequeños, llegan a la Tierra cada año. Con el paso de billones y billones de años y la acumulación de sedimento, debería ser verdad que el sedimento tiene ahí mismo metido meteoros allá adentro en cada intervalo. Si la continuidad y la perpetuidad y la uniformidad de la vida del meteoro es igual a la continuidad, perpetuidad y uniformidad de todo lo demás en esta teoría de uniformidad, entonces esta Tierra ha recibido meteoros, han caído meteoros aquí durante 4,5 billones o lo vieja que sea. Y entonces podría o debería ir a los estratos y debería ir allá a la columna geológica y encontrar meteoros a lo largo de esa columna, digamos como una lluvia de meteoros, y por lo tanto como se mide la lluvia y así medir la edad de la Tierra. Lo que es interesante es que esto es lo que la información muestra. Una evaluación de toda la literatura acerca de la ocurrencia de meteoros en la roca sedimentaria realmente no presentó ni siquiera un caso de un meteorito que se encontró en algún lugar, en alguna columna geológica. El reloj de meteoritos indica que tenemos una Tierra muy joven. Todos los meteoros están en la parte de arriba. Philip Johnson ha escrito un libro fascinante llamado Darwin en juicio o Darwin juzgado. Si está interesado en más información científica, lee el libro. Él presenta evidencia científica abundante en contra de la evolución, como muchos lo hacen, muchos otros escritores. Ahora, eso es algo así como un segmento de introducción acerca del aspecto científico de las cosas. Y quiero mencionar algo más que es un asunto bíblico antes de que entremos al día 3. La pregunta siempre se hace, ¿en qué punto fueron creados los ángeles? No son mencionados en Génesis 1, entonces, ¿cómo sabemos cuándo fueron creados los ángeles? Bueno, ni Génesis, ni ningún otro texto de las Escrituras
explica de manera específica cuándo fueron creados los seres angélicos. Lo que es definido es que son criaturas y que fueron creadas y que tienen un comienzo. Son inmortales. Una vez creadas, viven para siempre. Pero solo el Dios Trino es eterno, sin principio y sin fin. Los ángeles son seres creados. Ahora, algunos han sugerido que tuvieron que haber sido creados en el día 6, porque fue en el día 6 que Dios creó al hombre y a los ángeles. De acuerdo con Hebreos 1:14, fueron creados para ser espíritus ministradores, enviados para ministrar a aquellos que serían herederos de la salvación. Y debido a que fueron creados para servir a aquellos que fueron humanos y que recibieron salvación, por lo tanto, debieron haber sido creados junto con ellos en el sexto día. Francamente, ese me parece un argumento bastante débil, porque no es lo único que hacen los ángeles. No solo ministran a los santos. De hecho, si usted va al cielo en Apocalipsis 4 y 5, los encuentra haciendo ¿qué cosa? Adorando a Dios. Primordialmente y a lo largo de la eternidad, serán adoradores de Dios. Entonces, sería apropiado pensar, en línea con el propósito de los ángeles, el cual es primordialmente adorar a Dios, asociarlos en el orden creado con algún punto en el cual ellos comenzaron a alabar y adorar a Dios. Ellos definitivamente son vistos en el libro de Apocalipsis adorando a Dios en la consumación de la historia. Y me parece muy probable que bien pudieron haber comenzado a adorar a Dios al principio de la historia. De hecho, hay un pasaje en las Escrituras al cual podemos pasar. Simplemente voy a hacer una referencia a este pasaje. Puede verlo en otra ocasión. Job 38, versículos 4 al 7. Y nos dice que los ángeles estuvieron presentes cuando fueron establecidos los cimientos de la tierra y estaban regocijándose por ello. Entonces, bien pudo haber sido que ese fue el día 1 de los cimientos de la tierra, lo cual significa la tierra sin forma y vacía, que aún no había sido formada y refinada hasta llegar a su forma final. Si significa cimientos o fundaciones, fundamentos, en el sentido de elementos y los componentes que estaban ahí. Sin embargo, no formados todavía hasta llegar a su forma final. Si fuera ese el caso, entonces los ángeles habrían sido creados en ese momento. Ahora, el Salmo 104, puede escribirlo, Salmo 104, versículos 2 al 5, habla de el resplandor de la luz de Dios durante el proceso creador original y menciona a los ángeles apenas antes de referirse a establecer los fundamentos de la tierra. Ahora sí, el brillo o el resplandor de la luz de Dios se refiere al versículo 3, sea la luz, lo cual ocurrió en el día 1 y fue seguido por los cimientos de la tierra y significa, por lo tanto, la formación o el moldear la tierra que ocurre, de hecho, en el día 3. Bien podría ser que los ángeles fueron creados después de esa luz brillante y antes de los fundamentos de la tierra, apuntando a esa formación de la tierra más que su identidad no formada, esa etapa de ser moldeada, la cual se llevó a cabo, como veremos, en el día 3. Entonces puede escoger, pero yo creo que los ángeles habrían sido creados por Dios, sea previo a la creación plena de la tierra, que es descrita en el primer día de la creación, para que pudieran adorar a Dios por hacer eso, o que ciertamente fueron creados antes de la formación de ese moldeo de la tierra en el día 3, cuando la tierra fue separada de las aguas, como leímos. Ahora, la pregunta de cuándo fueron creados obviamente no es lo suficientemente importante como para que Dios la incluya. Lo que es importante es saber que son creados por Dios. Son, como dice en el credo niceo, son el producto del creador de todas las cosas visibles, esto sería el mundo material, e invisibles, ese sería el mundo espiritual de los ángeles. Ahora regresemos al texto de Génesis capítulo 1. Creo que es apropiado asumir en este punto que los ángeles han sido creados y que están ahí alabando a Dios y adorando a Dios por la maravilla de lo que están viendo conforme Él está formando su creación, llevándolo a un punto de una forma maravillosa y hermosa. El versículo 1 nos da el panorama. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso simplemente es un panorama de todo. El versículo 2 entonces regresa a describir cómo hizo Él eso. Obviamente incluye todos los elementos y todos los componentes
ex nihilo, de la nada, Él hizo todos los materiales necesarios a partir de los cuales iba a formar su universo. Y después vino la tierra en su condición preliminar, vacía, esto es, desordenada y vacía. Esto es, estaba en un estado de caos, todavía no estaba en el orden, en el estado de orden que sostendría o sustentaría la vida y todavía no estaba habitada. Y Dios entonces, creando esa tierra, rodeada por oscuridad, añade luz a ella en el versículo 3. Y entonces tiene usted esta tierra no formada, deshabitada, una especie de elementos compuestos que todavía no habían sido arreglados o ordenados en su forma final, y tiene esto rodeado por oscuridad hasta que la luz es creada que la rodea. Y entonces, en el día 2, comenzando en el versículo 6, Dios crea los cielos. La tierra está rodeada por agua, como recordaremos, claramente se nos indica en el versículo 2. La tierra está rodeada por agua. Dios, entonces, parte eso y envía parte de esa agua hacia arriba, y me parece que la mejor manera de entender eso es que el agua sube más allá de los cielos estelares, porque el espacio entre el agua de arriba y el agua de abajo es llamada expansión o espacio, es llamada cielo, y es donde la luz está, y es donde más adelante estarán los cuerpos celestes, los cuerpos estelares, el sol, la luna, las estrellas, todos colocadas ahí. Entonces, parte de esa agua va a los fines infinitos del universo de alguna manera. Realmente no sabemos exactamente cómo explicar todo eso. Nada más de eso es lo que está en Génesis, y nada más de lo que está en Génesis es una justificación para ser dogmático. Pero Dios entonces deja la tierra aún inmersa en agua, pero ha creado un cielo que es entonces llenado con luz cuando llega usted al final del día 2. La tierra todavía está despoblada, no es habitable y no está todavía en su forma final sino hasta el día 3. Antes de que vayamos al día 3, solo quiero meter algo aquí para que usted lo piense. El día en el que Dios creó la expansión, se llevó a cabo este movimiento cataclísmico tremendo de agua que salía de la tierra y literalmente se movió a los extremos de la infinidad del cielo. Esta gran expansión que conocemos como espacio, la gran expansión que conocemos como el cielo, toma su forma y llegó a existir. Simplemente imagine usted la velocidad con la cual los cielos infinitos enteros fueron creados. Poco más adelante, cuando hablemos de estrellas, vamos a hablar de qué tan vasto es el espacio exterior. Simplemente asombra nuestra mente. Y todo eso que existió de manera instantánea, el universo completo vasto. La ciencia ha llegado al punto en el que tiene que reconocer esto. Hay pistas científicas, la llaman la teoría del Big Bang. Nos gusta llamarla el gran Dios, la teoría del gran Dios. Sabemos que fue un gran Dios. Piensan que fue un Big Bang, un tipo de explosión grande. Y la revista del mundo, World Magazine, registra esto. La evidencia científica para el Big Bang se vuelve más y más teológica, de acuerdo con la cosmología de inflación cósmica. La idea es que de alguna manera el universo entero simplemente hizo esto. Un señor Greg Easterbrook explica, y cito, el universo entero explotó de un punto sin contenido alguno y sin dimensiones, esencialmente expandiéndose instantáneamente hasta llegar a un tamaño cosmológico. Esto es lo que ahora está siendo enseñado en Stanford, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y otras escuelas de las más importantes en el área de las ciencias naturales. Esta explicación del comienzo del universo prácticamente tiene una semejanza aterradora a la idea teológica tradicional de la creación ex nihilo de la nada. Fin de la cita. El señor Easterbrook cita a uno de los astrónomos más importantes del mundo, Alan Sandage, de los observatorios de la institución de Carnegie, diciendo lo siguiente, y cito, el Big Bang solo puede ser entendido como un milagro. Fin de la cita. El día 2 fue un Big Bang llevado a cabo por un gran Dios, fue una gran explosión llevada a cabo por un gran Dios, quien instantáneamente creó el universo. Ahora tenemos una tierra no formada, tenemos luz y tenemos un universo vasto. Y al llegar al día 3 en el versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar.
Note usted ahí, júntense las aguas que están debajo de los cielos. Ahora, esas serían las aguas que todavía están en la tierra. Las otras aguas prácticamente están arriba de los cielos, como contraste. Y el lenguaje aquí, de manera clara, indica eso. Y dice aquí, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Ahora, Dios en el día 3 va a darle forma a la tierra. Y comienza el versículo 9, como siempre en el relato de Génesis, dijo también Dios. Lo vuelve a ver en el versículo 11, después dijo Dios. Y en el versículo 14, dijo luego Dios. Y en el versículo 20, dijo Dios. Y entonces, así ha sido también en el pasado, versículo 2, versículo 3, y dijo Dios. Versículo 6, luego dijo Dios. Todo existe de la nada por el hecho de que Dios simplemente hable y entonces exista. En el primer día Dios divide la luz de la oscuridad. En el segundo día Dios divide el agua que está abajo del agua que está arriba. En el tercer día Dios divide la tierra del mar. Las aguas, júntense las aguas que están debajo de los cielos. Eso es claramente el agua que todavía permanece sobre la tierra. El agua de arriba se ha ido a la expansión de los cielos, pero hay aguas que todavía permanecen en la tierra. De regreso ahí en el versículo 2, la tierra estaba cubierta con agua. La superficie del abismo es llamada, la superficie de las aguas. La tierra todavía está cubierta en esta agua, y abajo del agua está la materia sólida que está escondida abajo de las aguas que cubren la tierra. Dios entonces manda estas aguas que cubren la tierra a que sean juntadas, a que sean congregadas en un lugar. La Septuaginta usa la palabra sinagoga, o un lugar de reunión, de congregación. Toda el agua que rodeaba la tierra ahora es congregada en un lugar, y al mismo tiempo el versículo 9 dice, dijo Dios, descúbrase lo seco. Y fue así. Entonces Dios separa el agua de la tierra seca. Esta es una declaración simple, una oración simple, pero ¿puede usted comenzar a imaginarse el cataclismo que ocurrió cuando eso fue hablado por Dios? De pronto, repentinamente, lo material que está en su condición no formada, sepultada bajo las profundidades del mar, comienza a moverse. Y todos esos elementos necesarios comienzan a operar y producir tierra para empujar, para crear la superficie de la tierra. El agua se mueve congregándose a un lugar. Hay reacciones químicas tremendas que se están llevando a cabo conforme los elementos se combinan entre sí para formar el complejo de minerales, el complejo de roca y tierra, constituyendo la tierra sólida en referencia a su superficie, su manto y su esencia, su núcleo y toda la superficie terrestre. Realmente un acto asombroso de creación. Henry Morris escribe, y cito, los grandes movimientos de la tierra comenzaron a llevarse a cabo. Superficies de tierra sólida aparecieron por encima de las aguas y una red compleja de canales y reservas se abrieron en la superficie para recibir las aguas que se estaban retirando del continente que se estaba levantando. Fin de la cita. Se levanta el continente. Bien pudo haber sido un solo gran continente, que más tarde fue dividido en continentes múltiples por el cataclismo del rompimiento de las placas tectónicas durante el diluvio, cuando las fuentes del abismo rompieron el continente y lo empujaron hasta llegar a su forma actual. Pero en este punto el continente, quizás solo un continente, se levanta y todo el agua es congregada en un lugar o es reunida en un lugar. Este es algo increíble. El agua está congregada no solo en un gran mar, sino está ensamblada, por así decirlo, ciertamente en diferentes contenedores, en diferentes lugares distintos. La congregación, el juntar estas aguas, es un término plural. Habían aguas múltiples. Estaban todas reunidas, se juntaron todas, de tal manera que se tocaban las unas a las otras, en el sentido de que todas estaban conectadas. Y obviamente habrían habido reservas subterráneas, habrían habido, por así decirlo, tubos subterráneos, habrían habido conductos subterráneos, ríos,
arroyos y también fuentes y manantiales, pero todos conectados entre sí. Todo el agua fluyendo por todos lados en la tierra interconectada. Y la condición no sería, como dije, no sería igual a nuestros mares postdiluvio, ya que todo cambió en el momento del diluvio. Pero Dios creó los mares y Él creó la tierra seca. Ahora quiero mostrarle que este es el testimonio claro de las Escrituras, que Dios lo creó todo de manera instantánea. Todo esto lo hizo Dios de manera instantánea. Observe Job 38. Esto vale la pena verlo porque lo voy a llevar a algo que es fascinante para mí. Job 38, versículo 8. El Señor está hablándole a Job aquí, y créame, el Señor no es un evolucionista. Job 38, 8. El Señor le pregunta a Job, simplemente recordándole a Job que él debería mantener su boca cerrada. Usted sabe en el versículo 4, antes de que entremos al versículo 8, él dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Eso no es evolución, eso es creación. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú, Job? ¿Dónde estabas cuando todas las estrellas de la mañana, los ángeles cantando juntos y todos los hijos de Dios cantaban de gozo en la creación? Ese texto indica que estaban allí en la creación. En el versículo 8, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Y continúa, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Dónde estabas, Job, cuando yo creé el mar y lo detuve con líneas costeras y le dije al mar, no puedes pasar de aquí, ese es tu límite? Esa es una referencia a la obra creadora de Dios como se describe en el día 3 de Génesis. Pase al Salmo 74. Salmo 74, en primer lugar, y versículo 13. Aquí el salmista está exaltando a Dios y en el versículo 12 él habla de que Dios es su rey desde la antigüedad. Su rey antiguo que lleva a cabo obras de liberación en medio de la tierra. Y después, en el versículo 13, dividiste el mar con tu poder. En otras palabras, tú fuiste el que creó el mar. Y después añade en el versículo 13 esta declaración tan interesante. Quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Vaya al Salmo 104, voy a regresar a eso en un momento. Pero vaya al Salmo 104, versículo 7. Él dice en el versículo 5, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. ¿Puede imaginar un mundo ovalado que está dando vueltas así? Y todos estaríamos dando vueltas de la misma manera, brincando unos cuantos pies cada vez que pasamos por una rotación. Eso se llama la ciencia de la isostasía. Esto es que la Tierra esté en equilibrio perfecto. Isostasia. Los materiales más pesados de la Tierra se hundieron al centro y los más ligeros a la parte exterior y está perfectamente equilibrada. Versículo 6. Con el abismo como con vestido la cubriste. Eso es exactamente lo que Génesis 1 dice. La tierra entera estaba cubierta con agua, las aguas inclusive estaban por encima de los montes, pero, versículo 7, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Ciertamente eso se podría referir a la obra de la creación de Dios. También podría referirse a lo que Dios hizo después del diluvio que había cubierto la tierra. Y creo que yo me inclino hacia el hecho de que se refiere a la creación debido a la descripción de Él estableciendo la tierra en el versículo 5 y cubriendo la tierra con agua en el versículo 6 como con vestidura. Creo que este es contexto de creación. Y el lenguaje del salmista está describiendo lo que sucedió cuando Dios prácticamente hizo que la tierra seca apareciera y separó el mar. El versículo 10 continúa con el mismo contexto de la creación. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes. Y entonces, eso de nuevo es una declaración de creación. En Proverbios capítulo 8, y noten que esta es literatura de sabiduría. En Job y Salmos y Proverbios tiene cierto diseño poético. Pero en Proverbios capítulo 8, versículo 27, está hablando de la sabiduría.
la sabiduría personificada aquí. Y el versículo 27, de hecho usted puede regresar a su naturaleza eterna. Dios en el principio poseía sabiduría. Versículo 22, ya de antiguo, antes de que los montes fuesen formados, antes de los collados, versículo 25, y de nuevo es en este contexto de creación, versículo 26. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, dice la sabiduría. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Todo eso precluye cualquier actividad evolucionaria en absoluto. Todo esto está atribuido directamente a Dios. Dios lo hizo tal como es descrito en Génesis capítulo 1. Y leí hace un momento a partir del Salmo 74 la mención, este es un comentario interesante a pie de página, la mención de un monstruo marino. Y conforme usted estudia la literatura de sabiduría, ve que el monstruo marino aparece en varios lugares. En Job, por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 12, ¿soy yo el mar o el monstruo marino para que tú lo contuvieras? Y de nuevo está diciendo que Dios estableció una guarda, un guardián, por así decirlo, un límite sobre el mar. Pero con mucha frecuencia, cuando habla acerca de que Dios establece una guarda o un límite sobre el mar, menciona este monstruo marino, y es la palabra Rahab en hebreo, Rahab. También lo ve en Job, creo que es en el capítulo 9. Sí, ahí está la palabra misma, no está traducida en Job 9:13, donde dice que Dios no va a volver su enojo, y debajo de él se agachan los ayudantes de Rahab. Y Rahab de nuevo es traducido monstruo marino. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, Rahab aparentemente era el nombre de un monstruo marino antiguo mitológico. Rahab era un término familiar para describir a un monstruo marino que se rebeló contra Dios. Aparentemente habían algunos mitos antiguos entre los paganos de que cuando los dioses estaban diseñando el mundo y querían proveer tierra y el mar, hubo un monstruo marino rebelde grande que llamaban Rahab, que estaba tratando de prevenir que Dios separara la tierra del mar, que quería que el mar dominara sobre la tierra. Y Dios tuvo que confinar el mar y confinar a este monstruo marino que quería rebelarse. Y entonces, al definir los límites del mar y de la costa en la leyenda, tuvo que derrotar a este gran monstruo, conocido como Rahab, que quería pelear contra Dios. Esa era la leyenda. Eso no está en el relato de Génesis, pero esa era la leyenda, de que había algún monstruo tratando de prevenir que Dios separara el mar y la tierra. Isaías 51 también menciona esto, y lo menciona en un contexto diferente. Despiértate, despiértate, versículo 9. Vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Y de nuevo, aquí está la misma mención de Rahab de nuevo. Este es una especie de monstruo marino pagano mitológico. También lo ve en los Salmos. Uno más y voy a dejarlos ya en paz en este punto. En los Salmos, en el Salmo 89, es un punto interesante. Salmo 89, versículo 10. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Entonces, esta es la explicación. Los gentiles o la gente que estaba por ahí no serán gentiles en ese punto debido a que Israel no necesariamente había sido definido en esa época, aunque lo habría sido ya para la época de Proverbios, pero la gente pagana que vivía en ese entonces habían inventado estos mitos de la creación en los cuales los dioses estaban intentando separar la tierra del mar, y hubo resistencia por parte de este gran monstruo marino que estaba peleando por preservar su soberanía y estaba buscando dominar la tierra y ahogar a quien él quisiera cuando él quisiera. Los grandes dioses pudieron derrotar al monstruo marino. Y bueno, esta leyenda se infiltró de alguna manera en la tradición rabínica.
Y Rahab entonces se volvió un nombre que se refería a cualquier realidad o cualquier fantasía que causaba problemas, que se rebelaba contra Dios, que peleaba contra propósitos divinos o el pueblo de Dios. Y encuentra usted varias referencias a Rahab, al monstruo marino, en la literatura rabínica. Ellos lo llamaban Rahab, el señor del mar, el gran monstruo del mar. Supongo que su nombre sería Neptuno. Y siempre se estaba oponiendo a la voluntad de Dios en estas leyendas. Pero el santo tuvo la capacidad de contenerlo y controlarlo. Y parece como si los judíos entonces tomaron la idea de Rahab y la convirtieron en una especie de metáfora para cualquier cosa que se resistía al poder de Dios, cualquier cosa real o cualquier cosa en la fantasía que resistía el poder de Dios. Y usted encuentra las referencias a Rahab, como la señalé, a lo largo de la literatura de sabiduría en el Antiguo Testamento. Lo que me parece interesante acerca de esto es que cuando usted llega al relato de Génesis y el relato de la creación, no hay Rahab, no hay monstruo marino, no hay otro poder existente, no hay otra fuerza existente o deidad existente en forma de monstruo marino. Lo que usted tiene en Génesis es un relato cuidadosamente detallado, creíble de la creación, con ningún elemento poético, ni legendario, ni mitológico en absoluto. Y el mismo hecho de eso, creo yo, actúa como una protesta en contra de esos mitos antiguos que tendían a corromper inclusive la manera de pensar de los judíos conforme pasó el tiempo. La Torá, la ley de Dios, Génesis lo presentaré así. El que esté lejos de ustedes el pensar, como algunos paganos lo piensan, que el mar está lleno de poder autónomo divino que peleó, por así decirlo, contra el creador del universo. Que esté lejos de ustedes imaginar como algunos poetas israelitas cuentan que el mar se rehusó a cumplir con la voluntad de su hacedor y que Dios se vio forzado a someterlo y lo forzó a obedecer. Es verdad que la Torá registra que Dios estableció un lugar fijo para las aguas del mar, pero esto no fue hecho por algún tipo de contención de la voluntad del mar que buscaba rebelarse contra Dios, el Dios del cielo. Dios simplemente dijo: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y fue así. Ahora dije todo eso simplemente para refutar a esos críticos de Génesis que quieren convertir este texto en leyenda o mito o darle algún tipo de licencia poética sin base. El escritor de Génesis, de manera meticulosa, evitó hacer algún uso de algún tipo de leyenda bien conocida que inclusive aparece en otra literatura, como la literatura de la sabiduría, e inclusive se hace referencia por el profeta Isaías. Él la usó de manera metafórica para hablar de cualquier cosa que produce rebelión y produce problemas. No hubo dicha batalla. Dios lo dijo y fue así. De regreso a Génesis, entonces, versículo 9, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Eso habría incluido los lagos subterráneos, los ríos subterráneos, y los arroyos, y los manantiales, y los pozos, todos interconectados, y la tierra probablemente en un continente grande, masivo. Y por cierto, solo como nota a pie de página, si usted toma los continentes de la tierra y los empuja, prácticamente encajan casi de manera perfecta, casi como si se hubieran roto y se hubieran dividido. Y entonces el versículo 10 nos dice que Dios nombró lo que él había hecho. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Era bueno. Así había sido. Lo dijo desde el principio, cuando Él creó la luz y hubo luz. Él creó el cielo y así fue, y fue así. Y Él creó, en el versículo 9, la tierra seca y los mares, y fue así. Pero ahora dice que fue bueno. Fue bueno. ¿Por qué? Porque ahora era habitable. Ahora era habitable. La luz era buena en y por sí misma, de acuerdo con el versículo 4, pero la tierra ahora se volvió buena. Y después las plantas, versículo 12, fueron buenas. Y versículo 18, los cuerpos en el cielo fueron buenos. Y versículo 21, todo lo que Él hizo en el mar y en el aire fue bueno. Y versículo 25, todos los animales fueron buenos. Y versículo 31, Él hizo al hombre y vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Ahí no hay pecado, no hay muerte, es solo bueno. Entonces, para el momento en el que usted llega
en donde estamos, en el versículo 10, usted tiene el universo tripartita. Tripartita significa tres partes: tierra, mar y cielo. Ese es el universo creado. Y fue bueno, y Dios podía decir que era bueno, porque había alcanzado el punto en el que podía contener y sustentar la vida. Y entonces Dios entró a la segunda fase de la creación en el día 2, versículo 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. De nuevo le recuerdo que existió porque Dios lo dijo. Él habló y existió. Versículo 11. Siempre y de manera inequívoca Dios habla y hace que exista. Y esta es la vegetación. Versículo 11. Produzca la tierra hierba verde. Ahora, creo que esa es una categoría general y hay dos partes en esa categoría. Hay plantas, versículo 11, y árboles. La vegetación es dividida en dos partes: plantas y árboles. Ahí en el versículo 29, Dios dijo: he aquí que os he dado, hablándole al hombre, toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Entonces, Dios divide aquí la vegetación en dos partes: plantas y árboles. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que la planta tiene la semilla en ella y el árbol tiene la semilla en su fruto. Eso es claramente indicado en el versículo 11. Las plantas que dan semilla y árbol de fruto que dan fruto, que su semilla está en él. Esa es la distinción. Toda la vegetación, la cual en sí misma contiene la semilla, estaría bajo las plantas, y toda la vegetación que tiene su fruto, en su fruto la semilla, estaría bajo los árboles. Y tan pronto como el material inanimado estaba listo para sustentar la vida, sin retraso alguno, la vida en su forma más simple fue creada con la intención de ser el alimento de la vida más elevada, de formas de vida más elevada que estaban por venir. Ahora, quiero que observe que en primer lugar, al describir las plantas, dice de ellas en el versículo 11, hierba verde, hierba que dé semilla. Y lo repite en el versículo 12, hierba que da semilla. Y después en el versículo 29 lo dice, planta que da semilla. Él continúa repitiendo la característica para que sepamos, y esto es tan importante, que la vegetación era capaz de ¿qué? ¿Qué? Reproducción. Ese es el punto. Él hizo vegetación totalmente crecida, totalmente madura, con semilla en ella que pudiera dispersarse. Una de las grandes maravillas del mundo es la ciencia de la dispersión de las semillas. Vi un video entero acerca de eso que prácticamente es absolutamente asombroso ver cómo Dios diseñó que las semillas se dispersaran. Y prácticamente es llevada a cabo inclusive por las aves, por los pájaros en su propio patio, en su jardín de atrás. Inclusive se intenta hacer a través de su automóvil y en su cabeza. La dispersión de semilla prefertilizada es muy eficiente. Hay diferentes maneras también de hacerlo fuera de esa. Una de las obras maravillosas del viento es la dispersión de la semilla. La ciencia entera de la dispersión de la semilla es realmente fenomenal. Las plantas entonces fueron hechas por Dios no como semillas, sino como plantas crecidas ya maduras que contenían semillas que podían entonces multiplicarse. Esa es la manera en la que la creación entera fue hecha. Y le recuerdo otra vez eso. Fue hecha madura. Cuando el hombre fue creado, no fue creado como un infante que tenía que crecer. Fue creado como un hombre ya maduro. Todo fue creado maduro, ya en estado, digamos, adulto. Ahora, esto nos presenta un punto interesante, y creo que también va a pensar que esto es fascinante. Hubieron plantas hechas por Dios que tenían semillas en ellas. Pase al capítulo 2, versículo 5 por un minuto, porque si no explico esto, alguien me va a preguntar. El versículo 4 habla del relato de la creación de la tierra. El relato de la creación de los cielos y la tierra, cuando fueron creados en el día del Señor, Dios hizo la tierra y los cielos. Ahora, versículo 5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese,
porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Ese es un versículo interesante. ¿Cómo puede usted decir, cómo encaja esto? Ningún arbusto estaba todavía en la tierra. Bueno, hubo un tiempo en el que no habían arbustos. Hubo un tiempo breve cuando la tierra estaba formada y fue no sé cuánto tiempo. En un día de 24 horas, Dios esperó, después de haber moldeado la tierra, después de haber separado la tierra del mar, antes de que colocara las plantas en él. Pero no había arbusto o planta en la tierra. Hubo un tiempo en el que no hubo arbusto del campo en la tierra y ninguna planta de la tierra todavía había germinado. Podría decir, bueno, seguro eso fue previo al segundo acto creador en el día 3. Pero el problema con eso es que la razón se explica en el versículo 5. La razón por la que no había hierba del campo en la tierra y todavía no había nacido ninguna planta era porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿De qué está hablando esto? Bueno, como dije, si está usted hablando del día 1 y 2, no había plantas en la tierra. No habían plantas en el campo, no había planta en el campo, pero ¿cómo entonces esto se conecta con el hecho de que el Señor no había enviado lluvia y que estaba regando la tierra con un rocío? ¿Y cómo se conecta o se relaciona con el hecho de que no había hombre para cultivar la tierra? Este es lenguaje bastante específico. Permítame darle la respuesta correcta. La primera palabra en el hebreo, en el versículo 5, planta, es sia, transliterada, sia. No había sia, ya tiene, para el momento en el que llega el capítulo 2, ya tiene la creación de todo, ¿no es cierto? Incluyendo al hombre que fue creado en el día 6. Versículo 2 del capítulo 2 dice que Dios reposó en el séptimo día. Entonces ya pasamos el séptimo día, pero no hay sia en el campo y no hay asab todavía porque no hay lluvia y no hay cultivo. ¿Cuándo vino la lluvia por primera vez? En el diluvio. ¿Y cuándo fue la primera vez que alguien cultivó algo? ¿Después de qué? Después del pecado de Adán. Entonces, lo que tiene usted aquí no es una descripción de algo durante la creación, sino una descripción de algo después de la creación, pero antes de la caída y antes de la lluvia. Y si usted lo ve con mayor atención, la palabra sia, y necesitamos encontrar un uso para esto que tiene sentido. Vaya al versículo 18 del capítulo 3. En el capítulo 3, versículo 18, usted tiene, claro que en el capítulo 3, el pecado y la caída y la maldición, y lo que Dios hizo cuando maldijo a Adán, versículo 17, hacia el final del versículo dice prácticamente ahí en Génesis 3, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora observe los versículos 18 y 19. Espinos y cardos te producirá. Versículo 18. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Allí en el versículo 23, lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces, espinos y cardos son sinónimos con sia, y plantas con asab. El asab del campo sería el trigo y la cebada y otras que fueran cultivadas cuando el hombre comenzara a cultivar la tierra. Y la sia del campo serían los espinos y cardos que crecen y crecen, creo que podríamos decirlo así, como castigo en donde quiera que la tierra no es cultivada apropiadamente. Y crecen particularmente bien cuando llueve. Él está describiendo este mundo maravilloso que fue regado por un rocío sobre la superficie de la tierra. Era el mundo en el cual Dios trajo al hombre. Bueno, regresemos al capítulo 1. Habían plantas comestibles, claro, que daban semilla, versículo 11, y también árbol de fruto que daba fruto según su género, que su semilla estaba en él. Y fue así. Entonces tiene usted esas dos categorías de vegetación. Ahora, un comentario muy importante es, observe esta pequeña frase, se repite una y otra vez. Versículo 11, según su género.
Versículo 12, según su género. Una vez a la mitad del versículo, hacia el final del versículo, según su género. ¿Puedo alentarlo un poco? Esa frase se repite 10 veces en el primer capítulo de Génesis, 10 veces. La palabra hebrea para género es min, M-I-N, min. Lo que indica son limitaciones de variación. Una planta únicamente puede producir algo de su propio tipo, de su propio género. Un árbol solo puede producir algo de su propio género. Solo tiene la capacidad de funcionar en base al código genético que está en él. Ahora, sea que el género hebreo corresponda a nuestra palabra gen, o nuestra palabra especie, o nuestra palabra familia, o nuestra palabra fila, o lo que usted quiera usar. Y estoy acordándome de palabras de mi clase de universidad y no tengo idea de lo que significan. Pero sea lo que sea que significa la palabra min, sea lo que sea que corresponde en español, lo que hace es eliminar cualquier posibilidad de un proceso evolucionario, porque lo que la planta es y lo que el árbol es, solo puede reproducir conforme a su género. Decir que todas las cosas vivas vienen de un ancestro en común es refutado por la frase que se repite 10 veces según su género, según su género. Solía ilustrar esto con alumnos de universidad al hablarles de los aminoácidos. Digo, esto se vuelve tan individual que estás constituido por aminoácidos y su cuerpo, no importa en dónde lo coloca, solo va a reproducir más de usted. De hecho, si pone demasiado de usted, va a reproducir más de usted de lo que usted quiere ver. Pero los aminoácidos son llamados los bloques de construcción de la vida. Ahora usted podrá decidir que usted va a comer pollo rostizado, pollo frito el resto de su vida. Y 20 años a partir de hoy, usted no sería un pollo. Ninguna combinación de aminoácidos de pollo y de aminoácidos humanos va a producir a un pájaro grande, un avestruz. Lo único que jamás va a producir es más de usted, no importa lo que entre. Esto es según su género. En el capítulo maravilloso de la resurrección, en 1 Corintios 15, versículo 38, Dios da un cuerpo. Bueno, regrese ahí un poco. Ahí en el versículo 36, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Versículo 37, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Y Dios está diciendo que hay distinciones. Hay diseños que van más allá de lo que cualquier organismo vivo puede pasar. Lo digo de esta manera. Hay diseños que no pueden pasar ningún organismo vivo. El significado de semilla puede ser fácilmente entendido. Semilla es claramente la capacidad de reproducir una forma de vida a su propia semejanza, o en su propia semejanza. Henry Morris dice, y cito, en cada organismo creado se encuentra implantada una semilla programada para capacitar la replicación continua de ese mismo organismo. El entendimiento moderno de las complejidades extremas de la llamada molécula del ADN y el código genético contenido en ella ha reforzado la enseñanza bíblica de la estabilidad de los géneros. Cada tipo de organismo tiene su propia estructura única de ADN y solo puede especificar la reproducción de ese mismo género. Hay una tremenda cantidad de potencial de variación dentro de cada género, facilitando la generación de individuos distintos e inclusive de muchas variedades dentro del género. No obstante, excluyendo la evolución de nuevos géneros. Gran cantidad de variación horizontal es fácilmente posible sin cambios verticales. Fin de la cita. Digo, mire a su alrededor. Observe a la gente que lo rodea aquí. Observe lo diferente que es. Gente que se ve de manera muy diferente y todos son personas. Los límites exactos de género pueden ser un poco más desafiantes. Exactamente no sabemos lo que Génesis quiso decir, pero sabemos que fueron establecidos límites. Y entendemos eso. Los organismos
debían mantenerse dentro de su propio género. Lo más grande que podríamos decir es que las aves permanecen siendo aves, y los animales permanecen siendo animales, y los peces permanecen siendo peces, y los reptiles siguen siendo reptiles, y los insectos siguen siendo insectos. Y eso en sí mismo detiene el proceso entero de la evolución. Así es como Dios creó. Entonces, ya hemos hablado de genética y cómo la genética garantiza que no puede ocurrir evolución alguna. Es absolutamente imposible. Michael Behe, a quien mencioné que escribió La caja negra de Darwin, no es cristiano, pero está cuestionando literalmente todo acerca de la evolución. Y él concentra 2 capítulos en su libro para mostrar que entre más se aprende acerca de la complejidad asombrosa de la estructura celular, la teoría de la evolución química se está volviendo más y más imposible. Él dice, esto es el sueño prebiótico del químico. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Regrese al texto. En Génesis 1, 11 y 12 tiene toda la vida vegetal original, y no solo tiene su origen, sino que también tiene su continuidad ordenada fija por medio de ciertas semillas y géneros que perpetúan esa vida. Nunca una planta ha evolucionado en algo más elevado, solo en el canal de ciencia ficción, no en realidad. Y de hecho, si usted estudia las mutaciones y el cambio en la genética, siempre es negativo, siempre es negativo, siempre es descendente. El estudio de las moscas de fruta ha sido algo que los evolucionistas han convertido en el estudio de su vida, porque las moscas de la fruta tienen una vida muy corta que pueden observarla a lo largo de muchas generaciones. Y la teoría es que puede haber suficientes generaciones para ver cambio, como para ver el proceso de evolución tomando lugar o llevándose a cabo. El único problema es que toman estas moscas de la fruta y para hacerlas mutarse rápidamente, las bombardean con radiación, las llenan de radiación. Y la radiación, la exposición al calor, químicos, y la radiación puede crear mutaciones, sabemos eso. Eso es verdad. Entendemos que inclusive en la química de la radiación que es usada con respecto al cáncer, tiene la capacidad de causar que las células sean matadas y que cambien. Pero las mutaciones no crean estructuras nuevas. Puede tener en el estudio de las moscas de la fruta prácticamente alas que no están totalmente formadas, alas más grandes, alas más pequeñas. Puede tener 2 pares de alas, pero no tiene un nuevo tipo de ala. Ni la mosca de la fruta se convierte en una abeja. Por cierto, las mutaciones son muy raras. Y es afortunado porque virtualmente todas son dañinas. Todas van en declive. Y en la mayoría de los casos las mutaciones nunca pueden siquiera sobrevivir. Esa es la razón por la que la evolución ha sido llamada la ciencia libre de hechos. Pensé que le gustaría a usted escuchar eso. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Génesis 1:1 al 12 nos muestra que el agente inteligente es el Dios vivo, quien en el tercer día de la creación separó el mar de la tierra e hizo que la vida de las plantas naciera de la tierra. 2 categorías: plantas que tienen su semilla en ellas, árboles que tienen sus semillas en el fruto que viene de ellas, y por lo tanto pueden replicarse a sí mismas a lo largo del fin del tiempo, siempre y cuando existan una especie dada. Dios lo vio en el versículo 2 y vio que era bueno. Y después Dios concluye en el versículo 13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y hubo Ereb y hubo Boker. Hubo un día de 24 horas, esto es tan claro, esos términos, tarde y mañana, son usados más de 100 veces en el Antiguo Testamento y siempre se refieren a un día de 24 horas. Dios lo hizo en el tercer día. Permítame concluir. Job 26, versículo 7. Dios es el objeto de esto. Él extiende el norte sobre el vacío. ¡Qué declaración! Él extiende el norte sobre el vacío. Él cuelga la tierra sobre nada. Ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión.
Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son sólo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Cuando Dios, él está hablando de la lluvia, y cuando Dios irrumpe la oscuridad con luz y lluvia y tormentas y relámpagos y furia y todo esto, solo estamos oyendo un susurro leve, una indicación débil de su inmenso relámpago incomprensible. Solo estamos viendo los bordes de sus caminos. ¿Qué Dios tenemos? Padre, te damos gracias de nuevo por la palabra que nos da luz en esta área tan importante y urgente de la creación. Gracias por esta tremenda porción de las Escrituras y que te adoremos aún más por la grandeza de tu poder, que llama estas cosas para que existan, que hace que existan cuando no existían. Tú eres el Creador, tú eres nuestro Señor y Salvador y nuestro gran Redentor y nuestro amigo, un amigo de pecadores. Qué gloriosa verdad es esta. Gracias.